Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar viendo el dragón, en concreto la variante de rey b1 en esta posición después de d5. Si recordáis, habíamos visto dama e1, tanto peón por, caballo por, habíamos visto todas las opciones ya y solo queda rey b1, que es la tercera opción más jugada por las blancas en esta posición y que yo no me la he encontrado tanto, pero sí que me la he encontrado en partida lenta y os puede sorprender si no estáis preparados. La forma de juego es algo distinta a las otras variantes que hemos visto. Tras esto, mencionar un par de jugadas malas aquí que no tenemos que hacer. Tanto, bueno, d por e4 ya es perdedora directamente porque ahora caballo por c6. El rey se ha apartado a b1 y tras dama por d2 no tenemos ese jaque y las blancas tienen esta intermedia con la que estamos acabados. Tras esto también existe otra jugada que, bueno, podríamos pensar que hay compensación, que es e5, que es la jugada que era buena con la variante de dama e1. Aquí simplemente tras caballo por c6 nos van a comer este peón y estamos peor. No hay compensación suficiente por el peón. Después de esto, ya hemos visto estas dos jugadas. Aquí existe otra opción, pero que no es muy incisiva, la verdad, que es dama d7, poniendo la dama en una casilla que está defendida, amenazando d por e4, pero simplemente nos cambian aquí todo. Y esta posición después de h4 o caballo por d5, que también es posible, no hemos conseguido nada. Estamos algo peor, no me parece la forma más incisiva de jugar. Tras esto, aquí la jugada principal y la que tenemos que hacer es caballo por d4 y aquí la clave es que las blancas no tienen su mejor jugada en comer el caballo directamente, sino que tienen que hacer e5. Antes de nada vamos a mencionar las otras dos jugadas posibles, no existen otras. Dama por d4, no da ningún problema atrás, caballo por e4 y llegamos a esta liquidación en la que estamos mejor, por la mejor estructura de peones. Después de esto también pueden comer de alfil, una jugada más seria que dama por d4, pero tampoco hay ningún problema. De momento las blancas tienen el peón ahí aislado y ahora vamos a jugar caballo g4. Tras caballo g4 existen varias posibilidades. Si nos cambian en g7, tras esta serie de cambios estamos bien. Aquí caballo de 3 es posible, pero bueno, también hay otras opciones. b6, h6, bueno, h6 no, perdón, b6, a6 si no recuerdo mal. Bueno, caballo de 3. Aquí también existe la posibilidad de alfil c5 apartando el alfil y decidiendo no cambiarlo para que no sea tan fácil para nosotros cambiar todo y obtener la igualdad, ya que nos están tocando el peón d7, pero dama c7, estamos tocando el alfil, se tiene que retirar y tras esto un desarrollo normal. Alfil e6 me parece, bueno, no sé si es la mejor exactamente, pero controla bastante bien el salto del caballo a d5, que era lo que me molestaba, y tras caballo de 5 saber que se puede comer. Y ahora con caballo f6 metemos presión sobre ese peón, que no va a ser nunca tan fácil defenderlo porque existen ideas con b5. Vale, esta es la otra opción aquí con alfil por d4. Vale, luego también después de alfil por d4, a ver si había otra opción. Vale, sí, la otra opción es alfil e2, pero aquí simplemente, bueno, un poco parecido a antes. Vamos a liquidar la posición y a colocar un caballo ahí en e5. Tras esto, vale, aquí la mejor jugada es e5. E5 nos toca ambos caballos a la vez y hay que saber que no podemos defenderlos. Nuestra mejor jugada aquí es caballo f5. Mencionar que no podemos aquí intentar ganar otro peón con caballo por f3 intermedia porque simplemente nos retoman. Ahora nuestro caballo no tiene buenas casillas y vaya donde vaya nos van a comer este peón. Luego nos van a afianzar con f4 y aquí estamos peor, de hecho. Además de que hemos abierto la columna G y puede haber ataques, un alfil e2 ahora destrozándonos completamente. Esta posición es la que tenemos que evitar. Aquí no podemos ser demasiado avariciosos y comernos ese peón. Tras esto, caballo f5, buscando eliminar esa pieza, el alfil de 3 de las blancas, tan importante aquí para que nuestro alfil de negras no tenga oposición. Aquí las blancas tienen que comer, ya no es posible retrasar más esta captura. Y aquí un par de opciones. La buena es e por f6, puesto que alfil por f6 lleva un sacrificio de dama inevitable. Por otro lado, que no
no nos conviene, al menos desde mi punto de vista. No es que estemos perdidos, pero bueno, me parece un poco más incómodo de jugar. Tras caballo por D5, aquí un par de opciones. Dama por D5 es bueno, van a acabar parecido, ya lo digo. Dama por D5, dama por esta posición, en la que, bueno, hay compensación por la pareja de alfiles. Las blancas tienen ligera ventaja, pero bueno, al final es ventaja y a mí me parece más fácil de jugar. La otra opción aquí, que parecería que podemos evitar el sacrificio de dama, pero no podemos. Tras alfil G7, caballo F6 y nos van a comer y vamos a trasponer. Vale. Aquí, tras dama de 2. Entonces aquí se come con peón de E y... Vale, y aquí es donde existen... Iba a decir caballo por E5 ya del tirón. Aquí es donde existen 5 posibilidades. La jugada principal, y que es la que quiero ver en el siguiente vídeo, es alfil C5, ¿vale? Pero aquí existen otras 4 jugadas viables. Puede que alguna más, pero bueno, con 4 ya... La mayoría de la gente va a hacer o alfil C5 o caballo por D5. No van a hacer otras ya serían más dudosas. Vamos a empezar por alfil F2. Ahora estamos amenazando comer el alfil de 3, lo cual nos daría buena posición en general, o al menos una posición bastante jugable, y las blancas aquí pueden tratar de evitarlo con alfil F2, que es una jugada algo más pasiva que alfil C5. Aquí simplemente D4 y ya intentando que si las blancas quieren recuperar el peón tengan que entregarnos su alfil. Aquí un par de opciones que he mirado, tanto alfil por D4, en cuyo caso comemos, y esta posición, en la cual estamos bien. Recordamos que ya teníamos un peón de más antes, así que simplemente habríamos igualado y con pareja de alfiles. Después de esto también existe otra posibilidad, G4. Digo, bueno, ¿qué pasa si desestabilizamos aquí el caballo? Y la sutileza es que simplemente quitamos la dama y estábamos amenazando el otro caballo. Lo metemos en E3 y vamos a llegar a esta posición, que está de nuevo igualada. Aunque las blancas han conseguido mantener la pareja de alfiles, no hay ningún problema. Después de esto, vale, esta era alfil F2, que era una de las opciones. La otra es alfil C4, aprovechando la clavada de la dama en D8, pero bueno, aquí simplemente avanzamos de nuevo y forzando, o prácticamente forzando a alfil por, y de nuevo esta posición un poquito mejorada para las blancas con respecto a antes, puesto que ya tienen el alfil en C4, pero bueno, tras F5, torre de 3 y alfil E6. Aquí buscamos cambiar ese alfil, que está bastante bien situado. Simplemente creo que no tenemos que intentar mantener aquí la pareja de alfiles, porque nos daría un desarrollo bastante lento. Tendríamos que hacer B6, pero ahí ya se nos metería el alfil en D5 o un caballo. Hay que intentar cambiarlo y simplemente saber que esta posición, si nos hacen torre D7 directamente, cambiamos aquí el alfil en C3. Ahora las blancas tienen peor estructura de peones. Nuestro 4 contra 3 en el flanco de rey va a ser mejor o va a tener más posibilidades de avanzar, aunque lo normal es que sean tablas. Pero aquí tras torre F7 estamos muy bien. Vale, aquí también nos puede mover el caballo directamente para evitar que sea capturado, pero bueno, después de torre F7 o, bueno, dependiendo de la jugada que haga torre F8, simplemente está igualado todo, o E5 incluso. Vale, esta era una de las opciones. Aquí. Vale, alfil C4. Era la opción. Eso. Otra opción que existe aquí es, hemos visto alfil C4, hemos visto alfil por 2, dama por D5, pero bueno, va a trasponer. La verdad es que tenemos esta posición que incluso es mejor que las anteriores. Si veis todo lo que sea cambios, nos vamos a quedar con la pareja de alfiles, un 4 contra 3 y estamos bastante bien. Tras alfil E6, tras alfil C4 aquí tenemos, la opción de no hacer alfil E6, porque existe este B5, aprovechando que alfil por se respondería con torre B8. Y tras esto estamos bien. Y ahora sí que tenemos algún tiempo más para desarrollar nuestro alfil. No es necesario cambiarlo. Vale. Esto era todo con dama por. Y ahora sí que vamos a la segunda jugada seria tras alfil C5, que es caballo por D5.
que es la segunda opción más jugada en esta posición y que tiene su peligro. Aquí, bueno, con negras tenemos que conocer que si las blancas no han quitado este alfil de negras, ya no lo vamos a comer, no le vamos a dar más oportunidad a las blancas. Tras esto, las blancas comen con la dama, planteando caballo E7 jaque, ganándonos la dama, así que tenemos que evitarlo. Alfil E6, que además no nos da ningún problema, tanto caballo E7 como caballo por F6 no lo comeríamos con la dama, no existe ninguna descubierta. Y aquí estamos amenazando el caballo, las blancas prácticamente solo tienen alfil C4 defendiéndolo, y aquí F5. Ya liberamos esa diagonal al alfil y además planeamos que todos los caballo F4 y demás sean respondidos con dama F6 amenazando mate. Que de hecho por eso no vale en esta posición. Bueno, no lo he puesto, pero bueno, si caballo F4, que sería una mala jugada, dama F6, estamos amenazando mate y ya estaríamos ganando la partida. Por eso aquí las blancas tienen varias opciones. Os voy a poner las tres principales. Dama 3 es una de las opciones. Tras esto simplemente dama H4, que tocamos el alfil y nos quitamos de esas descubiertas. Ahora nos estaban amenazando caballo E7 jaque. Quita el alfil y nos metemos por F2. Aquí hay que conocer simplemente que si las blancas vienen a atacarnos, no nos podemos comer ese peón de G2 porque existiría caballo F4. Pero bueno, aquí tras H5 estamos bien, no tenemos excesivo problema. Vale, esta era la opción. Aquí tras dama 3, otra opción posible es caballo C3. Pero bueno, dama F6, esa casilla ahora es bastante fuerte para el caballo. Y tras alfil por de las blancas, aquí comemos con dama. Y tras esta posición, que si veis es bastante parecida a la anterior, solo que antes la torre suya estaba en D3, con lo que defendía alfil por, así que ahora es incluso más interesante quitarlo. Caballo B5 y torre F7, no hay detrás, vale, esa torre HD1, y aquí E5 es lo suficientemente buena. Simplemente esta posición está igualada, incluso podemos generar un peón pasado en el centro que puede ser más rápido que los peones del flanco de dama del blanco. Bueno, he querido poner este par de jugadas que puede seguir. Aquí, a ver que me aclaro, caballo C3, vale. Tras esto, la mejor jugada, caballo F4. Digo, perdón, aquí la mejor jugada C3, evitando preparando ese caballo F4 que en la anterior ocasión no se podía. Ahora sí que sería una amenaza, así que torre E8, reforzamos ese alfil y tras aquí mencionar que alfil B5 sería una jugada algo imprecisa, no es que sea un error, ni mucho menos, pero bueno, existe alfil D7. Aquí la sutileza es que tras dama D3, que estábamos amenazando su dama, no tenemos que comer ese alfil porque nos daría una posición complicada, sino que tenemos que hacer alfil C6. Si nos comen, vamos a comer, expulsar el caballo y tenemos la columna B para el ataque. Si no nos comen y deciden reforzar la presión, torre C8, y aquí ya no hay más presión, ya no hay más que reforzar. Tras esto, este era con este alfil B5, aquí existe otra opción, la principal, que es caballo F4, antes, lo que estaba diciendo, antes no se podía hacer, ahora sí, y tras caballo F4, aquí, bueno, existen dos opciones. La que voy a recomendar, o la más sencilla, no sé si la mejor, es dama C7, pero existe un sacrificio de dama que en esta ocasión sí que es interesante. Pasa que hay que jugar con bastante precisión, recordar muchas jugadas, preparárselo muy bien y aún así me parece fácil equivocarse con negras. Me parece más fácil equivocarse con negras que con blancas. Tras esto, aquí la mejor jugada es dama C5, existe dama F2 también, pero bueno, dama C5, hay que saber que, de hecho, dama por A7 es una mala jugada, pero bueno, tras torre C7, dama F2, nos han descolocado ahí un poco la torre y ahora hay que lanzar. El plan normalmente va con A5, B5 y debilitar el enroque del blanco. Y bueno, las blancas hacen lo propio. Una posición muy complicada y ya os digo que es fácil equivocarse con negras, pero bueno, también con blancas. Así que aquí, si no queréis complicaros, os la podéis preparar, está bien. Pero bueno, si no queréis complicaros, dama C7, ahí tocando
tocando el alfil de blancas, forzando esta serie de cambios. Aquí mencionar que caballo por E6 no es viable. Simplemente ese caballo ahora está clavado y por mucho que lo defiendas ahora después de torre 7 va a venir la otra torre y vamos a ganar el caballo a cambio de algún peón, pero bueno, estamos ganando aquí. Entonces aquí no se puede comer, torre H1 reforzando ese punto y ahora un par de jugadas posibles. E5 me parece la mejor jugada, pero bueno, torre A de 8 también es posible, aprovechando que de nuevo, tras estos cambios, ahora dama C8, se renovaría la clavada. Ahora no es tan malo como antes, pero aún así las blancas van a tener que entregar la pieza a cambio de unos cuantos peones. La posición estamos mejor, aunque sigue siendo complicada, ya que hemos entregado bastantes peones a cambio. A ver, tras esto... Vale, sí, esta era una opción, pero aquí tenéis E5 que parece lo suficientemente buena. Tras caballo de 5 simplemente quitamos la dama C4, una casilla activa, llevamos las torres al centro e incluso podemos llegar a estar mejor en esta posición si conseguimos generar un peón pasado. Vale, eso era todo en este vídeo. Si recordáis, aquí hemos estado viendo todas las variantes que no eran alfil C5. Alfil C5 es la que veré en el siguiente vídeo y luego probablemente haga uno tercero, más cortito, sobre dentro de esta variante la subvariante principal. Eso es todo, muchas gracias por ver este vídeo, hasta el próximo.